ver. Bueno, vamos a ver cómo sale. De buenas a primeras, la iluminación está un poco excedida, pero bueno, así es la luz de mi cuarto. Parece que estoy en camino de ascenso al cielo. Bienvenidos a otra reseña. Este sería el último que vamos a reseñar en esta vuelta, que es Vinland Saga. Ya les dejo los 2 tomos con los que cuento actualmente. En realidad cuento con el cuarto, pero me falta el tercero. Hasta el momento solo tengo leídos los 2. Siento que debería estar en otro lado. Buenas, sí, subite rápido. Septiembre 2022, por favor. ¿Cómo no, Tonia? Gracias. De nada, me voy pitando. Buenas. Esta reseña va a ser particular porque estoy revisitando una reseña anterior que hice respecto a Vinland Saga. Yo por lo general lo que suelo hacer es tomo los primeros tomos y hago una reseña que es más un comentario del género, de la trama, de los personajes. Pero lo que me pasó en esta serie es que yo hice la reseña tomando los 2 primeros tomos y pensando que la historia iba por cierta línea, pero después cuando leí los otros 2, de repente dije, pará, momento. ¿What? Y la verdad que me dio lugar a sentir que tenía que volver a hacer esta reseña o al menos aportar más cosas. La idea es hacer por ahí un punteo de cada volumen, más que nada para ir viendo esta proyección y cómo se construye el relato y la historia. Primero que nada, Vinland Saga era uno que tenía pendientes, me gusta muchísimo. Los mangas que tienen un contexto histórico que es la simiente de la narración. Lo que es el dibujo me parece que es acertado, que es dinámico, contundente. Hay una alta cuota de violencia, pero lo que me parece como acertado es que esa violencia no termina en un regodeo. Particularmente lo que son las leyendas y los relatos nórdicos me gustan, los he tenido que analizar en la facultad y en su momento vi Vikings y me pareció genial, hasta que en un momento ya no me pareció tan genial. Aló, bienvenidos a una nueva Ninja Class y esta vez les invito a surcar conmigo los mares de la historia para conocer un poquito más de la era vikinga. Para situarnos en el mapa, primero tenemos que hablar de Escandinavia, que es una región geográfica y cultural del norte de Europa compuesta por los países nórdicos germánicos, Dinamarca, Noruega y Suecia. Sin embargo, cuando hablamos de Escandinavia, también hacemos mención de otros territorios como son Islandia y las Islas Feroe, por su población descendiente de escandinavos, las Islas Åland por su población étnica sueca y Finlandia por su conexión histórica con Suecia y su minoría escandinava. La era vikinga es el nombre dado al periodo histórico de Escandinavia entre los años 793 y 1100, durante el cual los vikingos, guerreros y comerciantes escandinavos atacaron y exploraron la mayor parte de Europa, del suroeste de Asia, de África y de Norteamérica nororiental. Los vikingos fueron marineros competentes, capaces de viajar largas distancias y además expertos en la guerra tanto en tierra firme como en el mar. Eran capaces de atacar objetivos pobremente defendidos con relativa impunidad. La eficacia de estos ataques, llamados strandhugg, literalmente ataques de playa, dio a los vikingos una fama de saqueadores y piratas, sobre todo si tenemos en cuenta que los principales cronistas de esta época fueron los monjes cristianos que sufrieron los saqueos vikingos. Por otro lado, las epopeyas nórdicas, también conocidas como sagas, se caracterizaban por juntar lo mitológico con lo histórico. Estas epopeyas familiares se extendían por varias generaciones y permitían construir un vínculo directo entre los dioses nórdicos y los héroes y personajes históricos de la cultura escandinava. Si bien hoy en día existen múltiples teorías respecto a cuál fue la causa verdadera que llevó a los vikingos a expandirse y a invadir otros territorios, Vinland Saga retoma el lugar mítico de Vinland mencionado en las sagas nórdicas, que la describen como una tierra en la que viven seres mitológicos, donde no nieva en invierno y florecen vides con uvas, un panorama completamente diferente al frío helado y a las condiciones extremas de vida de los territorios escandinavos. En el caso de Vinland Saga tenemos un personaje principal que arranca como un chico y que sufre un acontecimiento dentro de su biografía que lo marca y establece cómo se va a desarrollar como personaje a lo largo de toda esta historia, que se plantea como un relato que va a durar bastantes años y
va a ser un acompañamiento de este crecimiento, desde este chico hasta su adultez. El personaje de Thorfinn, que es el protagonista, está basado en un personaje histórico que es un explorador vikingo. Esta cuestión del explorador me parece que está más relacionado con la adultez. Entonces todo lo que empezamos a transitar en los primeros tomos, para mí está completamente ficcionalizado. Lejos de ser basada en hechos reales, yo diría que es ensamblada dentro de un contexto histórico reconocible. Al haber visto estos relatos épicos nórdicos, cómo se construyen y cuál suele ser como el tema fundamental, me parece que muy inteligentemente este manga hace uso de lo que es la narrativa de la venganza, que es clave en todos los relatos épicos. Un personaje que es traicionado, generalmente por un propio familiar, y el hijo es el que tiene la misión y el honor de guerrero de poder saldar esa cuenta pendiente. Aló, aló, aquí la vela publicitaria que los invita, si les está gustando este video, a dejar su like, a suscribirse al canal y a activar las notificaciones para que les llegue la data de todas las nuevas reseñas que suba. Y también que me dejen en comentarios qué les pareció la reseña, si conocían a este autor, si tienen otros más para recomendar. Y por último, pero no menos importante, comentarles que ustedes tienen el poder para que este canal siga creciendo, compartiendo las reseñas que les hayan gustado, o si quieren o pueden, donar por cafecito para seguir ayudando a esta causa. Finito. Y en el primer volumen tenemos una cuestión introductoria del personaje, de su contexto, de su familia. En el caso de Thorfinn tenemos que el padre que muere a manos de un mercenario, que es Askeladd, y desde ese momento se cifra toda una evolución y todo un trabajo en donde él abandona su hogar, cegado por esta meta, cobrarse la vida de aquel que mató al familiar, al progenitor por lo general es. Entonces sus años de formación están determinados por el odio, la venganza, una necesidad imperiosa de entrenarse, mejorar sus aptitudes físicas, no tener más vínculos ni conexiones por fuera de este deseo de cobrar venganza. Hay una contraposición muy clara entre el personaje del padre y el personaje de Askeladd, que si bien ambos toman distancia de lo que sería la violencia naturalizada de los vikingos, tenemos que cada uno tiene motivaciones diferentes. Los dos son hombres de guerra, pero mientras que el padre de Thorfinn, que se llama Thors, ha volcado su vida a separarse de las guerras constantes, de los conflictos bélicos. Tenemos la contraparte, que es este mercenario que busca el provecho propio. Entonces, con esta contraposición también se resalta más esta necesidad, esta obligación que le pesa a Thor, porque la persona que perdió y la persona que lo mató son como completos opuestos, entonces eso hace que el sentimiento de venganza sea más recalcitrante. En el tomo 2, ya Thorfinn no es un chico, es un semiadolescente, ya está bastante entrenado en el ámbito de la guerra y es como una herramienta crucial por su poder letal para Askeladd en muchas misiones que tienen. Thorfinn permanece siempre a su lado para tener más oportunidades para batirse a duelo y poder matarlo finalmente, pero bajo los términos de el honor del guerrero, no simplemente matarlo a sangre fría. Un duelo con ciertas reglas y códigos. Derrotar al otro, pero en una situación en donde quede claramente en evidencia la superioridad táctica o de habilidades que parece medio caballeresco. Eso es lo que representa el padre para él y lo que en cierta manera él quiere enaltecer, pero al mismo tiempo con ese deseo ciego de cobrarse la vida del padre, se empieza a desarrollar y a formar en todo lo que el padre había dejado atrás, que es toda esta violencia, el poder desensibilizarse. Es un poco la dinámica y lo conflictivo dentro de este deseo ciego. Podrían haberse quedado simplemente con eso, pero me parece que hay un cambio, una apertura de la narración en el segundo tomo que me hizo la historia mucho más interesante. Porque bueno, el relato de venganza ya sabemos que es algo que va de la mano con los relatos nórdicos. Pero aparecen personajes nuevos que amplían este contexto de simple venganza cuando aparece la nobleza, personajes de la nobleza dinamarquesa, dentro de todos estos enfrentamientos sí históricos, como puede ser el de los vikingos contra los ingleses y demás pueblos como Gales. Hay ahí como un punteo histórico que, si bien no es exacto, toma enfrentamientos que se conocen y se saben. En este planteo, al introducir miembros de la nobleza, lo que aparece como un nuevo tinte es
la cuestión política. Yo diría la estrategia política, el poder formar a un gobernante apto para poder liderar a un pueblo. Aparece el personaje de Canute, que sería uno de los príncipes posibles para ser el nuevo rey de Dinamarca. Y están los conflictos de intereses dentro del seno familiar. Intrigas, preferencias de quién quieren que ascienda al trono y por lo tanto persecuciones. A mí particularmente me gustó mucho. También dio lugar a que el personaje de Askeladd mostrara como todo un misterio y una biografía que continuamente parece que va a emerger y la conocemos más adelante, pero no voy a decir nada. Pero esto hace que los personajes continuamente sigan agregando capas y capas de sentidos nuevos o de motivaciones encubiertas que hacen que el relato continuamente esté vivo y no aburra. Aunque un personaje pertenezca a un grupo, no significa que comparta al 100% sus ideales o sus perspectivas de la vida. Es más, los dos protagonistas continuamente marcan una distancia bastante fuerte de la violencia en todos los aspectos, en todos los estratos de la vida. Ahora, la situación con los tomos 3 y 4 es que la historia llega a un punto de interés, al menos en lo que fue mi experiencia particular, que escaló muchísimo. Lo que es el tercer tomo se centra más en la figura de Canute y su desarrollo. Al estar lejos del seno en el que se formó, que era bastante recluido y bastante alejado de todo lo que era el día a día en la corte real, fuera de todos los que serían los intríngulis maquiavélicos de la nobleza. Por lo tanto, de repente en esta situación en donde se ve perseguido por diferentes facciones, no teniendo la autoridad para imponerse como la figura que es. No tiene discurso, no tiene personalidad y no tiene la perspectiva de lo que sería ser rey. Por lo tanto, también es un crecimiento de este personaje a partir de múltiples hechos que van aconteciendo, cosas con las que se va enfrentando y que en cierta manera lo obligan a madurar con una rapidez inclusive mayor que la que sufre Thorfinn, que es a lo largo de los años, y como más así explosiva. Y esto sigue mostrando más caras del mismo relato. Hace que los personajes no sean planos, sino que sean constantemente tridimensionales y se transformen y se presenten con una nueva luz y piensen diferente. Sus motivaciones cambian. Para mí, esta historia lo logra. Y ya lo que es el cuarto tomo, verán que no estoy yendo mucho en profundidad, solo es un punteo. El cuarto tomo, la idea principal que tenía de los personajes, de los protagonistas y eso, cambia rotundamente. La verdad es un plot twist que pensé que iba para un lado y me sorprendieron y fueron para otro. Hay un salto temporal también. Y esto hace que el relato continuamente te invite a seguir leyendo. A no pensar que lo que sabés en ese momento o lo que pensás que está ocurriendo en ese momento es efectivamente lo que está ocurriendo. Es un relato que siempre te invita a mantenerte en vilo, a sorprenderte. Y eso para mí es algo crucial. Hace que continuamente tenga la atención al mango y que espere el próximo tomo como si fuera, no sé, el folletín de principio de siglo. Así que no quiero decir más. Creo que ya dije bastante información dentro de estos 4 tomos. Si escucharon algo que les haya llamado la atención, que les pueda llegar a gustar, el componente histórico, el componente político, el componente épico de esta venganza, creo que es un manga que les pueda llegar a gustar. Yo los invito a leer Vinland Saga porque es una historia que se transforma constantemente y cada vez se pone mejor. Por hoy lo vamos a dejar acá. No sé qué va a quedar este video. No sé si va a ser un Frankenstein entre el video anterior y todo no sé. Espero que les haya gustado y nos vemos en una nueva reseña. Adiós. Esto no es un final porque no sé cómo terminarlo. Así que adiós. Bueno, eso. ¿Está cortito? Por ahora sí. No sé. Por ahora sí. Igual no voy a hacerlo de 80 horas. No, 80 horas no. Pero No lo corté. No lo corté, la puta madre.